les va? Esto es Electrotecnia 36 y vamos a ver ahora en este video ya la aplicación de la teoría que vimos anteriormente en el circuito de estrella. Dijimos que hay algunas variedades de circuito estrella. Vamos a ver el más sencillo, el circuito estrella equilibrado, factor de potencia igual a 1. Vamos a ver. Primero, circuito estrella. ¿Por qué es estrella? Miren, las cargas están conectadas en estrella a nuestra fuente que ya dijimos tiene 4 puntos, R, S, T y neutro. Las 3 fases y el neutro. ¿Por qué es equilibrado? Porque a estas cargas RA, RB y RC las vamos a considerar como iguales. Por eso el circuito es equilibrado. Entonces vamos a tener una RA es igual a RB y es igual a RC. ¿Y por qué es factor de potencia igual a 1? Porque simplemente estas cargas son puramente ómicas, es decir, en estas cargas no va a haber ni bobinas ni capacitores. Van a ser simples resistencias, como por ejemplo las que utilizamos para un horno, decíamos un horno industrial, o puede ser también alumbrado incandescente, ¿no? Un grupo de bombillas, por decir algo, 90 focos, podemos 30 a cada fase y tendríamos ahí una distribución equilibrada de las luminarias. Eso no es nada más. Pero bueno, vamos a ver ahora, ¿qué tenemos que resolver aquí? Simplemente encontrar cuánto valen las intensidades y A, y B y C, que como ustedes ya saben son intensidades de fase o de línea. Cualquiera de las dos, les podemos poner de fase o de línea. Y además vamos a encontrar la intensidad por el neutro, que a priori nosotros sabemos que es 0. ¿Por qué es 0? Porque simplemente si tenemos cargas iguales y tenemos voltajes exactamente iguales que salen de la fuente, aplicándole la ley de Ohm, vamos a tener intensidades iguales. Es decir, estas 3 intensidades, y A, y B y C, van a ser exactamente iguales. ¿Qué pasa cuando lleguen al punto 0? O al punto que ustedes quieran llamarlo, van a chocarse las 3 en ese punto y se van a anular. Por lo tanto, no habrá corriente por esta línea roja que hemos puesto aquí, simulando ser el conductor neutro. Entonces, no habrá corriente por el neutro. Sabemos eso porque el circuito es equilibrado. Ahora, ¿cómo encontramos la intensidad IA? Muy simple, ¿no es cierto? Mire cómo está la resistencia entre el punto A y el punto 0. Entre el punto A y el punto 0 está RA. Por lo tanto, el voltaje que se aplica, mire, el voltaje que se aplica entre estos dos puntos a esta resistencia no es el voltaje de línea, sino un voltaje de fase. Fíjese la conexión. Está entre el punto neutro y la fase R. Entonces ahí tendríamos un voltaje de fase. Un voltaje de fase aplicado a esta resistencia nos va a dar una intensidad IA en nuestro circuito. Hemos puesto acá. Dice A es igual al voltaje AO, el voltaje que va del punto A al punto o 0, sobre la resistencia A, sobre esta carga. Como hemos considerado que el circuito es equilibrado, ¿no es cierto? Estas 3 van a ser iguales, por lo tanto, IB e IC tienen un análogo y van a ser iguales a IA. Entonces, el voltaje de fase, no de línea, de fase, EBO sobre RB, el voltaje SO sobre RC, nos dan las 3 intensidades, que como dijimos llegan al punto o 0 y se anulan. Muy bien, es muy simple encontrar eso en este circuito porque no nos da mayor intensidad. Aquí, miren, antes de seguir, aquí puse los 3 voltajes, ¿no? ¿Cuáles son los 3 voltajes de fase y cuáles son los 3 voltajes de línea? Recuerde siempre, entre las letras R, S, T hay voltajes de línea y la letra con el neutro hay voltaje de fase. Siempre los voltajes de línea van a ser mayores que los voltajes de fase en función de raíz de 3. Ya sabe eso usted, ¿no? Una raíz de 3. Ok. Ahora, póngale mucha atención a esto de la potencia. A ver, vamos a ver. Cada una de estas cargas RA, RB y RC va a consumir una potencia, que en este caso será una potencia activa, simplemente en watts, no hay otro tipo de potencia. A esa la vamos a llamar potencia A, potencia B de la segunda rama y potencia C de la resistencia C. ¿Cuál será la potencia total de este circuito trifásico? ¿Cuál será la potencia total? Simplemente la suma de las 3. Es decir, ¿dónde tenemos eso? Aquí. Potencia total será igual a potencia A más potencia B más potencia C. ¿Cómo calculamos la potencia A? ¿Cómo calculamos la potencia B? ¿Cómo calculamos la potencia C? Con las 3 ecuaciones, cualquiera de las 3 que nosotros conocemos. Y por ejemplo las tenemos aquí, vamos a verlas de acá. A ver, primero, voltaje por intensidad. Puedo calcular la potencia A simplemente multiplicando el voltaje por la intensidad. ¿Cuál? No se olvide, el voltaje aplicado a la carga, voltaje de fase.
¿Y cuál intensidad que circula por la carga? Entonces será voltaje AO por intensidad A, ¿no es cierto? La potencia B, análogamente, de manera parecida a la C también, se calculan multiplicando el voltaje por la intensidad. Repito, voltaje de fase, la intensidad o intensidad de línea. Recuerden que esta era de fase o de línea, ¿no es cierto? Entonces puede ser aquí E de fase por I de fase o E de fase por I de línea. Cualquiera de las dos es correcta. Ahora, decíamos que sumamos las tres, calculada de esta manera, y nos va a dar la potencia total de este ordenamiento trifásico. Entonces podemos decir que la potencia total es igual a 3 veces la potencia A, o 3 veces la potencia B, o 3 veces la potencia C. ¿No es cierto? Como son iguales, da lo mismo multiplicar por cualquiera de los tres valores. Esto va a ocurrir, este cálculo de potencia, va a ocurrir solo cuando el circuito sea equilibrado y estas tres sean iguales. Porque cuando el circuito sea desequilibrado, que será el próximo ejercicio que veamos, o el próximo análisis teórico, vamos a ver que no podemos ya poner esta ecuación, 3 por A, porque no van a ser iguales, obviamente, ¿no es cierto? Entonces ahí tendremos que ponerla de acá arriba. Potencia total es la suma de potencia A más potencia B y más potencia C, que van a ser valores distintos, ¿ok? De esa manera calculamos la potencia total. Luego veremos ya el factor de potencia, cómo son los triángulos de potencia, eso veremos luego, ¿no? Por pronto estamos de lo más sencillo. Ok, entonces aquí tenemos ya, miren, aquí es igual la potencia al voltaje de fase por la intensidad de fase, o al voltaje de fase por la intensidad de línea. No se olvide que estas dos son lo mismo, ¿ok? Pero, ¿cómo más podemos calcular la potencia? A ver, no solo tenemos esta ecuación E por I, tenemos dos ecuaciones más, ¿no es cierto? I al cuadrado por R, que es del efecto Joule, se le llama así a esa ecuación de cálculo de potencia, y la ecuación E al cuadrado sobre R, es decir, voltaje al cuadrado para la resistencia. A ver, vamos a ver qué pasa con estas ecuaciones. Aquí tenemos ya, mire, hemos puesto esta, ¿no es cierto? Que la potencia, esta que estábamos calculando acá, es igual al voltaje AB sobre raíz de 3 por IA. ¿No es cierto? ¿Para qué estamos poniendo esto? Para hacer lo siguiente, mire, si usted no quiere utilizar lo que hemos utilizado aquí, voltajes de fase, sino voltajes de línea e intensidad de línea, que en este caso es la misma, tendremos que la potencia total ya no va a ser solo esto, mire, sino va a ser potencia total raíz de 3 por E de línea por I de línea. ¿Por qué esta ecuación? Porque hemos reemplazado el voltaje de fase por el voltaje de línea. Entonces hemos puesto esto para que usted se dé cuenta cómo o de dónde sale, digamos, este raíz de 3. O sea, ¿cómo se da este raíz de 3? Simplemente porque, mire, voltaje de línea es igual a voltaje, perdón, el voltaje de fase es igual a voltaje de línea sobre raíz de 3. Entonces ahí, en vez de poner el voltaje de fase, hemos reemplazado aquí el voltaje de línea a lo que es igual y seguimos multiplicando por intensidad. Entonces, esta es una ecuación de potencia total. Vamos a otra, a ver, la potencia A sería igual, también según la ecuación del efecto Joule, a I al cuadrado por R A en este caso, ¿cierto? I al cuadrado A, o I A al cuadrado sería lo correcto, por R A. Entonces, miren, este es A. Este es el efecto Joule, que nosotros sí la queremos hacer ecuación de potencia total, simplemente esta ecuación la multiplicamos por 3. Y podemos decir que potencia total es igual a 3 por I de línea, esta de aquí, ¿no es cierto? Puede ser de línea de fase, por I de línea al cuadrado por R, por cualquiera de las cargas que a la final nos da lo mismo cualquiera porque son iguales. Y vamos a ver con esta tercera ecuación, a ver, pongan atención aquí. La potencia A es igual al voltaje de fase al cuadrado, ¿no es cierto?, sobre RA. Esta es la ecuación que calcula la potencia A. Pero si nosotros queremos calcular la potencia total del ordenamiento trifásico, a esto tenemos que multiplicarle por raíz de 3. No, perdón, solo por 3 nomás en este momento. Ya no acá. Eso le quería hacer notar. Solo le multiplicamos por 3. ¿Por qué? Porque simplemente potencia A, ¿no es cierto?, es lo mismo que potencia B, que potencia C, sumada a las 3 nos da la potencia total. Entonces la potencia total será 3 veces la potencia A. O la potencia B o la potencia C, como ustedes quieran. Pero si queremos ubicar o utilizar el voltaje de línea para calcular a través de esta ecuación, ya no va a ser raíz de 3, solo va a ser
E de línea al cuadrado sobre L. ¿Por qué? Porque simplemente si usted reemplaza aquí, en vez de poner el voltaje de fase, pone el voltaje de línea en función del voltaje de fase, le va a dar esto. Es decir, aquí no hay ni 3, ni raíz de 3, aquí no hay nada. Solo es voltaje al cuadrado sobre L. ¿Ok? A ver, todas estas ecuaciones de potencia nos sirven y nos dan los mismos resultados si nosotros las aplicamos en un circuito. Nosotros las vamos a utilizar de acuerdo a nuestra conveniencia. Es decir, cuando nos convenga esta, aplicaremos esta cuando el circuito sea equilibrado, ¿no es cierto? O las de acá. Cuando nos convenga E por I, o nos convenga I al cuadrado por R, o nos convenga E al cuadrado sobre R. ¿Cuál es la que más utilizamos? Esta, miren, la tercera. Esta es más fácil de utilizar y nos lleva rápidamente a los resultados. Este voltaje al cuadrado sobre R. A ver, y para terminar este video, el video 36, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este lo vamos a hacer en la próxima clase. En el próximo video vamos a hacer este ejercicio. Pero me gustaría que ustedes se adelantaran ya viendo a ver qué pueden encontrar. Miren, tenemos este mismo circuito equilibrado en estrella, factor de potencia igual a 1, que tiene un voltaje de línea de 280 voltios. Es decir, entre R y S hay 280. Entre S y T hay 280, o entre R y T hay 280. Recuerde que eso es voltaje de línea. Las tres cargas, RA, RB y RC, son iguales y vale cada una 320 ohmios. Es decir, esta 320, esta de acá 320 y la RC también 320. Le pido, adelántese, ¿no? Ya vaya adelantándose al próximo video. Encontrar la intensidad A, la intensidad B y la intensidad C. Podríamos nosotros poner aquí encontrar intensidades de fase o encontrar intensidades de línea. Da lo mismo. Demostrar que IN es igual a 0. Nosotros hemos dicho que esta IN a priori decíamos, ya sabemos que es 0. A ver, demuéstrelo. Demuestre a través de la suma de las intensidades en números complejos. Es muy sencillo que esto le sale 0. Lo vamos a hacer en el próximo video. Pero si usted puede, ya adelante se le decía. Y comprobar las ecuaciones de potencia. ¿Qué significa esto? Compruebe todas las ecuaciones de potencia que usted tiene aquí, desde aquí, que dice potencia, compruébelas y le va a dar el mismo resultado. Le debe dar el mismo resultado. Ok, jóvenes, vamos a seguir entonces trabajando. Ya hemos comenzado con el circuito equilibrado, estrella. Luego que veamos los de estrella, pasaremos a los triángulos y seguiremos viendo el análisis de este circuito y cómo se resuelve. Ok, jóvenes, cuídense. Nos veremos en el próximo video, Dios mediante.